Bueno, el objetivo de este video es tratar de aclarar algunas cosas en función de los procesos que venimos viendo. Centralmente los que tienen que ver con el proceso general en donde está incluida la Revolución de Mayo y las revoluciones de independencia. Este proceso nosotros lo fechamos normalmente, decimos que más o menos comienza a iniciar con las reformas borbónicas. ¿Cuál es el asunto de las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas están enmarcadas en una tendencia general que empieza a tener Europa a generar estados, monarcas fuertes, con mucha fortaleza, que puedan controlar efectivamente su territorio. En este caso, en el caso de España, eso se da con un montón de reformas llevadas adelante por la Casa de Borbón, que están muy influenciadas, como toda esta tendencia a la concentración del poder estatal, por pensadores racionalistas, burgueses, más ligados al naciente iluminismo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? En América, eso lo que genera hay algunas consecuencias que en América se entienden positivas y otras negativas. La mayoría de ellas negativas. Porque para concentrar el poder, la corona lo que va a hacer es aumentar los impuestos, aumentar el control sobre las poblaciones americanas y excluir lo más posible a la población criolla. ¿Por qué? Porque el rey lo que tiene es una desconfianza fuerte en relación a lo que sucede en América sin que él vea, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos en la parte presencial de las clases, al principio yo hice esa introducción, que la colonia tenía dinámicas muy propias, tanto sea de poder como de comercio, en donde los funcionarios coloniales, los virreyes, los oidores y demás funcionarios habían conseguido garantizar el orden en función de hacer una cantidad de concesiones a las poblaciones americanas. Esas concesiones tenían que ver con manejos o formas de manejarse propias de la colonia sin que el rey lo supiera. Ahí es donde aparece la famosa frase de se acata pero no se cumple. Las órdenes que el rey emanaba desde España y venían hacia la colonia, lo que hacían era acatarse, o sea, escribir un papel diciendo que se cumplió, quizás hacer hasta el teatro de que se cumple, por ejemplo, si se impone un nuevo impuesto sobre determinada mercadería, cobrarlo sobre el 20% de esa mercadería que existe. Entonces algo se le puede enviar al rey, pero en realidad no se está cobrando el impuesto. Es decir, se acata, de alguna manera hacemos el teatro de que se lleva adelante, pero no se cumple. En la realidad no está cumpliéndose esa norma. Con las reformas borbónicas, lo que hace el rey es tratar de fortalecer ese control. Entre ellas, el envío de funcionarios desde España tiene que ver con tratar de correr a toda esta trama de poder local del gobierno cotidiano. Lo mismo sucede con la división territorial. Ustedes piensen en América, en lo que hoy es América incluso, la extensión que tiene. Ahora piénsenlo en el siglo XVI. En el siglo XVI esa extensión era todavía más inabarcable, porque estamos hablando de un momento en donde uno se mueve con caballos, con barcos, no se mueve en auto, mucho menos en avión. Entonces que el virrey de Lima, ¿sí? El virrey del Perú, controle o tenga bajo su gobierno todo el extenso territorio entre Panamá y Tierra del Fuego. No es Tierra del Fuego porque en realidad ahí hay indios, pero digamos entre Panamá y Buenos Aires. Le impide claramente tener un control serio sobre el territorio.
Es muy difícil desde Lima a caballo controlar lo que sucede en Buenos Aires o en Panamá. Es mucha la distancia. Entonces una de las reformas administrativas más importantes es la subdivisión del virreinato del Perú, la creación de nuevos virreinatos. Entonces aparece el virreinato de Nueva Granada en el norte y el virreinato del Río de la Plata en el sur. Virreinato de Nueva Granada, que abarca lo que actualmente conocemos como Venezuela, Colombia y una buena parte de Ecuador. Con Ecuador siempre hubo problemas, centralmente con Guayaquil, si pertenecía al Virreinato del Perú o al Virreinato de Nueva Granada, va a ser un problema que se arrastre hasta su independencia. No importa, no nos vamos a meter ahí. Y por el lado del Virreinato del Perú, le queda el territorio desde lo que actualmente sería el sur de Ecuador hasta lo que hoy sería el sector norte de Bolivia, lo que se conocía como una parte, el norte del Alto Perú, el bajo del Alto Perú. Vieron que incluso, si estuvieron al tanto hace poco de las manifestaciones en Bolivia, se hablaba de que la gente del Alto iba a bajar. No es un sentido figurado, sino que efectivamente es muy alto el lugar. Son cadenas, son montañas y sierras muy altas en las que se vive. Quienes gusten del fútbol y la Copa Libertadores sabrán que el problema de la altura en Bolivia es siempre un tema para los equipos que tienen que ir a jugar allá. En el caso del Virreinato del Río de la Plata, abarcaba una jurisdicción que es la actual Argentina, en realidad la actual Argentina desde la línea Buenos Aires-Mendoza hacia arriba, porque todo lo otro estaba controlado por indios, que incluía el actual Uruguay, el actual Paraguay y el sur de la actual Bolivia. Chile no ingresaba dentro del Virreinato del Río de la Plata ni dentro del Virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque Chile había ingresado dentro de esta nueva categoría que son las capitanías. Entonces tenían un gobierno autónomo ligado a los virreyes, pero no sujeto a los virreyes, porque el objetivo central de las capitanías era ser un fuerte guerrero, por decirlo de alguna manera, que funcionen de defensa del territorio. Todo este tipo de cuestiones, sumado a la creación de cargos específicos para españoles, tanto en el gobierno virreinal como en las audiencias, generaron un fuerte descontento en los criollos, que estaban acostumbrados a compartir, digamos, el poder junto con el virrey. Los funcionarios virreinales eran en general criollos o había mucho criollo. Las audiencias, si bien tenían un fuerte contenido español, igual la relación con los criollos, sobre todo desde las universidades o desde los puestos judiciales que no sean los máximos, como ser los defensores de pobres, los defensores de indios, todos estos puestos judiciales normalmente eran ocupados por criollos. Entonces, a partir de las reformas borbónicas, todo eso se desplaza. Los criollos tienen mucho menos lugar para ejercer sus funciones. Desde nuestro lugarcito del mundo, digamos, desde Buenos Aires, desde el Río de la Plata, las reformas borbónicas no dejaron de tener un dato positivo, que fue que al convertir a Buenos Aires en cabecera de un virreinato, algo que era una pequeña aldea, que era una ciudad modesta, empieza a convertirse, no se termina de convertir, pero empieza a convertirse en algo un poquito más importante, en una ciudad un poquito más importante, con un movimiento de gente más importante, con autoridades más importantes. Igual estamos lejos de lo que era en ese momento, por ejemplo, Lima. Lima, una ciudad realmente rica, con cerca de 300.000 habitantes, más habitantes de las que tenía en ese momento París, porque eran 300.000 habitantes blancos, ¿no? Muchos más si contamos los indios y las mujeres. En cambio, Buenos Aires arañaba los 30.000 habitantes, digamos. Estamos hablando de una proporción mucho menor.
Del lado positivo, del lado que los criollos tomaron como positivo, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar la ampliación del monopolio comercial. Recuerden ustedes, también lo hablamos en su momento en clase, que España permitía a sus colonias comerciar solamente con España. ¿De qué manera hacía eso? Autorizando a los puertos de España a comerciar con un puerto con uno o dos puertos de América. Entre ellos el de Lima y el de México. Básicamente eran esos dos. En una primera instancia, este monopolio comercial se amplió a permitir que se comercie con 24 puertos americanos. Acá hay que hacer una aclaración. Esos 24 puertos americanos no se eligieron porque sí. Se eligieron porque esos 24 puertos americanos efectivamente funcionaban. Funcionaban con contrabando. Entre ellos, el puerto de Buenos Aires. En una segunda etapa, el monopolio se abre para comerciar con todas las naves provenientes de países neutrales. ¿Qué significa de países neutrales? Naves que no sean inglesas, digamos, que eran los enemigos de España en ese momento, ni portuguesas. Lo que pasa es que este dato positivo para los criollos no dejaba de estar matizado, porque en realidad los criollos ya venían rompiendo el monopolio comercial desde hace mucho tiempo y sin demasiada repercusión. En realidad esta apertura del monopolio comercial en un lugar como Buenos Aires, por ejemplo, no tiene demasiada trascendencia, porque en realidad Buenos Aires venía ya comerciando con contrabando, pero perfectamente legalizado, avalado por el virrey y por las autoridades. Entonces con eso se empieza a dar cierto sentimiento de localidad, de localismo dentro de los americanos. No un localismo americano, sino un localismo de ciudad. Entonces los habitantes de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires lo que dicen es, bueno, pero acá vivimos nosotros. Y esta gente viene a querer controlarnos, por decirlo de alguna manera. Por eso se habla de que se refuerza, de que las reformas borbónicas refuerzan el vínculo colonial. Porque lo que hacen es hacer evidente lo que era cierto, que es que América era una colonia. Pero dentro del movimiento cotidiano de América, esta realidad no era tan patente. Con las reformas borbónicas, esta realidad se la ponen enfrente de la cara a los americanos. Sos colonia y ustedes son súbditos de la corona española. Se terminó. Entonces, en ese escenario es que después agarramos como un segundo momento la cuestión de las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque todo orden se sostiene en algunos supuestos. Entonces, si los americanos son colonia, si no pueden participar de su propio gobierno, por lo menos lo que se espera de las autoridades virreinales es la capacidad de defender a estos lugares, de gobernarlos bien y de defender. Aparecen las invasiones inglesas, como ustedes ya lo han visto, el virrey huye y la ciudad se defiende a sí misma sin soldados españoles con milicias americanas. Con lo cual ese pacto, por más impuesto que haya estado, ese pacto se resquebraja, se le rompe una porción al menos. España no puede defender Buenos Aires entonces. Entonces hay cosas que no son tan claras. Con lo cual a los habitantes de Buenos Aires, este sentimiento de localidad que había aparecido con las reformas borbónicas, ahora se torna en un sentimiento casi de propiedad. Buenos Aires es nuestra. Y en el escenario en que es nuestra, nosotros la podemos gobernar. Y se nombra al virrey, se nombra a Liniers como virrey. Para colmo de males, España avala ese nombramiento. Dice, bueno, sí, está bien nombrado virrey como Liniers como virrey. Es difícil a la distancia, hoy, y sobre todo porque unos añitos después estalla la revolución y entonces parece que todo queda de lado, queda chico.
Entonces se hace difícil explicarlo, pero las invasiones inglesas y sobre todo el nombramiento de Liniers como virrey tuvo una repercusión enorme en el resto de las ciudades de América. En Charcas, en La Plata, en Sucre, en todo lo que es el Alto Perú y Perú, fue una noticia impactante y que además los legitimó a ellos mismos también ampliar ese sentimiento de localidad y de propiedad sobre su propia ciudad. En el caso de Charcas, por ejemplo, había una fuerte hostilidad con todo lo que sucedió en las reformas borbónicas. Había claramente una hostilidad porque en el Alto Perú habían sido los propios vecinos criollos quienes habían defendido a las ciudades de las rebeliones de Tupac Amaru, por ejemplo, o Tupac Katari. Fueron las propias milicias de vecinos las que defendieron la ciudad de los indios. Entonces que después vengan a sacarnos las milicias no cerraba bien. Cuando Buenos Aires defiende de los ingleses y encima nombra un virrey, es como que las quejas de Charcas están avaladas. Las avala la propia Buenos Aires. Y en Buenos Aires se empieza a dar, esto que ustedes vieron, un proceso de militarización, en donde esas milicias, todavía, porque acá se tiende a mezclar las cosas, todavía esas milicias no pueden resolver conflictos entre autoridades, porque técnicamente todavía no hay conflictos entre autoridades. Hay un virrey, hay un gobierno colonial y no aparece un conflicto entre distintas facciones, entre distintos partidos, entre distintas autoridades. Pero sí las milicias les dan a los criollos, que son quienes forman las milicias, un poder que no tenían en el resto de América y sobre todo que no habían tenido antes. Que no distingue de clase, digamos, teníamos milicias de patricios, milicias de pardos y morenos, no había casta, si se quiere, en la milicia. Entonces, eso en 1808, cuando España sufre su crisis, la invasión napoleónica, la farsa de Bayona y el proceso de creación de juntas, la Junta Central de Sevilla, que se termina trasladando a Cádiz, aparece el problema de la soberanía. ¿Quién es el soberano si el soberano no está? La soberanía entonces, parece ser el acuerdo general en España, pasa a los pueblos. Ya sé que lo saben, pero de todas maneras vuelvo a hacer énfasis en la idea de los pueblos, no el pueblo. Los pueblos, las ciudades y su hinterland, su alrededor de campo. Es el lugar en donde el vecino se conoce, en donde la fama, las acciones individuales de cada uno determinan su rol y su estatus social, en donde decimos, no, Juancito es bueno, siempre te presta plata y entonces Juancito es bueno, o en donde decimos, no, Amalia es mala porque está con muchos hombres a la vez y entonces no corresponde. Entonces Amalia la detesta a todo el mundo, no puede conseguir trabajo, está condenada al submundo de la vida. Ese es el lugar, el famoso pueblo chico infierno grande. En América también se toma la idea de las juntas. Esa idea de las juntas se va a expresar en juntas autónomas de gobierno. ¿Por qué en 1810? Si en realidad es en 1808 que en España empieza a aparecer este proceso. Bueno, porque en 1808 España, en el marco de una guerra que inicia contra Francia, una guerra, ellos la llaman de independencia, o sea, de expulsar al invasor francés, a Napoleón, y recuperar a Fernando VII. En esa guerra, España al principio sorprende fuertemente a Napoleón y a las tropas francesas. Para Napoleón,
Conquistar España era un paseo. Tenía que ser una cuestión sencilla. Y de golpe esta gente se empieza a resistir y se empieza a resistir fuerte. Entonces, en América, armar una junta de gobierno autónomo, derrocar al virrey o desconocer la autoridad del virrey, cuando en España, quizás mañana, ganan la guerra, vuelve Fernando VII y nos tira todo por la borda, no parecía ser un buen negocio. De hecho, en 1809, en Charcas, en Chuquisaca, que es el Alto Perú, que tenía un montón de problemas puntuales de ellos, no importa. Y en La Paz se dan juntas autónomas de gobierno que no se consideran juntas autónomas, sino, mucho menos independientes, sino que lo que dicen es, bueno, acá se violentaron las leyes, quieren entregar, acusaban a las autoridades de querer entregar los territorios a la infanta Carlota o a alguna potencia extranjera, y usaron esas mismas instituciones para gobernarse autónomamente. Nunca desafiaron la autoridad ni de Fernando VII, ni siquiera del virrey, sino del intendente local. Sin embargo, cuando los castigan por el delito de lesa majestad, que básicamente, no me voy a meter en jurisprudencia del siglo XIX, pero básicamente lo que significa es que habían intentado ser independientes, habían querido herir al rey. Nunca habían ellos intentado ser independientes, pero lo que quedaba claro es que cualquier intento de gobierno autónomo, España y las autoridades virreinales lo iban a tratar como si se tratara de un intento de independencia. De hecho, colgaron en la plaza pública la mayoría de los cabecillas y el resto fueron presos. Con lo cual, en 1809, incluso con este ejemplo, parece riesgoso, muy riesgoso, intentar armar una junta de gobierno autónoma en cualquier otro lugar. En 1810, ¿qué pasa? Llegan las noticias de la derrota de España en una gran batalla que lo deja casi, digamos, fuera de combate. No lo deja fuera de combate porque Inglaterra se convierte en la aliada de España y entonces los protege desde el mar. De hecho, el traslado de la Junta de Sevilla a Cádiz implica un traslado desde el centro de España hacia un lugar de costa. ¿Por qué de costa? Porque están los barcos ingleses defendiéndolos. Y entonces ahí puede funcionar la Junta porque en realidad quien está defendiendo no son los españoles sino los ingleses ese territorio. Con lo cual, ante las noticias de que España prácticamente perdió la guerra, todavía no la perdió, de hecho la va a ganar después, pero en un primer momento la idea es, España perdió completamente la guerra. En ese escenario sí tiene sentido desafiar la autoridad del virrey y armar juntas de gobierno. Entonces, bueno, ustedes vieron, empezaron a ver cómo funcionan estas primeras juntas de gobierno, sobre todo la de Buenos Aires, todo lo que pasó en el Cabildo Abierto. Y ahí sí juegan un rol importante en Buenos Aires las milicias que se armaron previamente. El primer presidente de la primera junta de gobierno patrio del 25 de mayo es Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, comandante y jefe del regimiento de patricios de las milicias de la ciudad. O sea, está claro que el poder lo tienen las milicias. Se lo otorgan a Saavedra las milicias. No es que Saavedra sea un gran estadista, no es que Saavedra sea uno de los más inteligentes revolucionarios, sino que él controla las milicias. Esto es lo que juega básicamente. Entonces, si uno tiene menos en cuenta el detalle de los acontecimientos, que la unidad procesual, o sea, de proceso, entre esos acontecimientos, lo que se da cuenta es que hay algunos procesos que llevan a 1810, pero que vienen de arrastre. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, el primero es la discusión sobre quién y cómo se gobierna un territorio.
Esa discusión arranca incluso en las reformas borbónicas, en donde los criollos empiezan a tener un resentimiento por el rol del rey, sintiendo que se les roba el gobierno de un territorio que les pertenece, que es el suyo, que es donde nacieron. Más aún, ¿cuáles son las funciones entonces de ese gobierno? Y aparece las invasiones inglesas como un dato no menor. Las funciones de ese gobierno aparecen como proteger. Cuando ese gobierno no puede proteger, cuando no puede cumplir sus funciones, en el caso de América al menos, el poder no queda vacante. Hay sectores de criollos muy dispuestos a ejercer ese poder, que consideran que ese poder les corresponde por derecho. Después aparece la prisión del rey, y con él en la península también aparecen esos debates. ¿Quién debe gobernar y en función de qué? ¿Cómo se llaman los debates de quién debe gobernar y quién tiene derecho a gobernar y cuál es el pacto de gobierno? Se llaman problemas de soberanía. ¿Quién es el soberano? Y por ende, ¿quién puede definir quién gobierna o no? Lo que se arrastra en América desde las reformas borbónicas es un problema de soberanía, en donde los pueblos entienden que son soberanos en sus propios pueblos, valga la redundancia, pero no pueden ejercer esa soberanía, producto del vínculo colonial, primero las reformas borbónicas y demás. 1810 y las juntas de Buenos Aires, pero también las de Santiago de Chile, las de Quito, las de Caracas, lo que son esos pueblos de América reclamando para sí la soberanía, retomándola, una soberanía que entienden que tienen, y ejerciéndola en el gobierno efectivo. En donde Buenos Aires dice, si yo soy el soberano, entonces yo voy a gobernar este lugar. Y nombran una junta de gobierno. ¿Cuál es otro proceso que se viene dando, que se da de a poco? Un proceso de militarización. Las reformas borbónicas alejan a los americanos de la cuestión militar, imponen a los militares españoles como únicos capaces de defender el territorio americano. Aparecen las invasiones inglesas en ese sentido como la clara imposibilidad de los españoles por ejercer el rol que se dispusieron. Y entonces aparece un proceso de militarización en este caso, la sociedad porteña, pero esto se dio en más de un lugar. Si vamos a Charcas, que yo lo hablé, en el caso de Charcas es incluso al revés. Charcas tenía un proceso de militarización previo que se corta con las reformas borbónicas y que en 1809 vuelven a tomar para sí. Entonces este proceso de militarización está muy ligado al problema de la soberanía, no casualmente, porque el ejercicio del poder requiere siempre la capacidad de ejercer la fuerza. Entonces no es raro que estén ligados entre sí. Y finalmente aparece un tercer problema ligado a los otros dos, sobre todo al primero, al de la soberanía, que tiene que ver con la lealtad al rey. Fíjense que en todo esto nosotros vimos las reformas borbónicas, vimos que yo no comenté acá, pero las rebeliones de Tupac Amaru, de Tupac Katari, de los comuneros. Vimos las invasiones inglesas y el nombramiento de Liniers. Está en el manual, no lo vimos en detalle, yo lo comenté un poco acá, lo que fue las juntas de 1809 en Chuquisaca y en La Paz. Y vimos finalmente el 25 de mayo de 1810. En ninguno de los casos, se critica directamente ni se cuestiona a Fernando VII, al rey, sino que lo que se cuestiona, lo que se critica y en última instancia lo que se desplaza son lo que se considera los funcionarios reales que no cumplen bien su labor. En el caso de América, los virreyes. Esto también está ligado al problema de la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía es de los pueblos y los pueblos se la dieron al rey. Lo que los pueblos están diciendo no es que no le quieren dar más la soberanía al rey.
es que el rey es el justo soberano, el problema es cómo ejercen abajo. Y encima, cuando el rey está preso, la soberanía entonces es del pueblo, no va a los funcionarios del rey. Si no se critica todavía el vínculo colonial. O sea que el problema básico, la discusión central, desde las reformas borbónicas hasta 1810, y va a ser también, les aviso desde ya, la discusión central hasta 1825 y en el caso de Argentina hasta 1863, es la soberanía. ¿Quién es el soberano? ¿Quién tiene derecho a gobernar? ¿Cómo se ejerce esa soberanía? Y de qué manera va a configurarse un entramado institucional para que esa soberanía pueda detentarse sin ningún inconveniente. Este es el proceso general que une todos los acontecimientos que nosotros vimos. No son acontecimientos aislados en el espacio y tiempo. Son acontecimientos que están unidos, que tienen que ver uno con el otro, que se concatenan, donde un acontecimiento genera el siguiente o genera las condiciones para el siguiente. ¿Sí? Bueno, quería hacer este resumen para que quede claro.